No soporto ver a mi exnovio casándose. Nos separamos hace un año porque le dejé claro que, aunque lo amaba para toda la vida, yo no quería comprometerme. Él, en vez de entenderme y luchar por nosotros, decidió irse a casar con otra. Lo vi en una foto borrosa, con traje oscuro, sonrisa de domingo y esa cara de hombre, listo para el futuro, que se supone que yo le debía. Me ardieron las manos como si estuviera sosteniendo algo caliente, y no era el celular, era la idea de que mi lugar en su vida estaba siendo ocupado en público. Lo peor no fue que se casara, fue que lo hiciera como si yo no hubiera existido, y eso no se lo voy a dejar tan fácil, así que te voy a explicar de dónde viene todo esto. Adrián y yo no fuimos una relación cualquiera, fuimos el tipo de historia que la gente en el colegio mira con una mezcla de envidia y aburrimiento porque siempre están juntos. Nos conocimos adolescentes, de esos amores que crecen con uno y se vuelven costumbre, y cuando digo costumbre no lo digo como algo feo, lo digo como lo inevitable. Yo era la que lo empujaba a arriesgarse, la que le decía que no se conformara, la que le corregía el mundo con una frase y una mirada, y él era el que me aterrizaba sin humillarme. Tenía esa paciencia rara, esa forma de escuchar que no era servil, era honesta. A veces me irritaba que pareciera tan estable, pero también me daba una calma que no se compra. Durante 3 años, nuestra dinámica se volvió un idioma propio que nadie más entendía. Él era detallista, pero no de esos que compran cosas para marcar territorio, sino de los que recuerdan una canción y te la ponen en el carro porque sabe que te cambia el ánimo. Yo, en cambio, siempre fui más de conceptos grandes, de sentimientos absolutos, de esas promesas que no caben en una cajita. Para mí, amar era reconocer a la persona como tu casa sin necesidad de ponerle escritura. Adrián era el tipo de hombre que pensaba en construir, en avanzar, en formalizar, como si esas palabras fueran sinónimo de amor. Y ahí empezó el primer roce real, porque yo no necesito que me conviertan en proyecto para sentirme elegida. Él venía de una familia donde todo tenía orden, etapas, fechas, fotos enmarcadas, y eso se le notaba. A veces hablaba de futuro como si fuera una lista, y yo lo miraba con ternura, pero también con una alarma pequeña, como cuando ves a alguien caminar hacia una puerta que dice, salida, sin leer el letrero. Yo no soy antiamor, yo soy antijaula, y eso se lo dije desde temprano, con claridad. Le repetí 1000 veces que mi amor era eterno, que yo no estaba jugando, que lo que teníamos valía más que cualquier formalidad. Él decía que me entendía, pero se le notaba la incomodidad, como si por dentro estuviera esperando que yo madurara, a su ritmo. La gente cree que la estabilidad es no pelear, pero nosotros peleábamos, solo que peleábamos con educación, con frases suaves que igual te cortan. Adrián quería que yo dijera, sí, a lo que él llamaba seguridad, y yo quería que él dijera, sí, a lo que yo llamaba libertad. En fechas importantes, él se ponía sentimental y hablaba de planes, de etapas, de la idea de dar el siguiente paso, y yo lo dejaba hablar porque me parecía tierno. Después, cuando el tema se acercaba a mí, yo lo desviaba con humor o con cariño, porque no era el momento, nunca era el momento. No por falta de amor, sino porque yo no iba a permitir que el amor se volviera contrato, y eso es una diferencia que mucha gente finge no comprender. También había cosas pequeñas que a mí me iban desgastando y que él no veía. Su necesidad de certezas a veces se convertía en una forma de control disimulado, como si quisiera ponerle nombre oficial a todo para sentirse dueño. No me pegaba, no gritaba, no hacía escenas, pero esa insistencia constante era una presión elegante, y por eso era más peligrosa. Yo soy una persona que siente con intensidad, y cuando siento que me están arrinconando, aunque sea con sonrisas, me defiendo. Él decía que era por amor, que él solo quería construir, y yo lo escuchaba como quien escucha a alguien justificando por qué necesita una llave de tu casa cuando tú ya lo dejabas entrar. Aún así, lo cuidaba, lo elegía, lo apoyaba, y eso debería contar. Lo peor es que Adrián sí tenía motivos para que la gente lo empatizara, porque era buen hombre. Trabajaba, cumplía, era respetuoso, tenía ese tipo de lealtad que hoy casi no existe. Si me enfermaba, aparecía con sopa y con esa seriedad de médico improvisado que te hace reír sin querer. Si yo tenía un mal día, me dejaba descargarme sin hacerme sentir ridícula, y luego me decía algo simple que arreglaba el caos. Por eso mismo me parece tan absurdo que él decidiera que el amor se mide con un anillo. Debería haber entendido que conmigo las cosas se demuestran en lo real, no en lo ceremonial. La conversación del compromiso no apareció de la nada, fue creciendo como humedad, lenta pero inevitable. Hubo una noche en la que él habló de seguridad, con un tono distinto, menos romántico, más definitivo. Me dijo que él necesitaba saber hacia dónde íbamos, que no podía vivir siempre en una versión provisional de nosotros. Yo le respondí que lo amaba para toda la vida, y que precisamente por eso no iba a reducirlo a un trámite, porque lo nuestro era más grande. Él se quedó callado, y ese silencio no fue paz, fue un aviso. Ahí entendí que, para él, mi amor no valía si no venía con un sello.
Cuando finalmente nos separamos, la gente lo cuenta como si yo lo hubiera dejado, pero en realidad fue él el que se fue. Yo no lo eché, yo no le cerré la puerta, yo le puse un límite sano, no iba a comprometerme en sus términos. Él, en lugar de quedarse a luchar por nosotros, eligió la salida cómoda de hacerse el digno. Me dijo que me amaba, que le dolía, que no era justo, y yo lo escuché pensando que al día siguiente volvería con una idea distinta, con una paciencia nueva, con un entendimiento real. Pero no, lo que volvió fue su orgullo, esa forma masculina de creer que irse es ganar. Lo que me destruyó no fue el quiebre, fue la velocidad con la que él intentó sustituirlo. Apenas un mes después, ya estaba con Sofía, como si yo hubiera sido una etapa que se salta en un tutorial. Y no es que yo me crea la única mujer del planeta, es que conmigo tuvo una historia de una década entre idas y vueltas, y eso no se borra con una nueva foto de perfil. Sofía apareció como aparecen los reemplazos tácticos, oportunos, sonrientes, con discurso de paz y futuro, como si el pasado fuera un error que se corrige. Me dio asco ver cómo él le daba acceso a cosas que eran nuestras, espacios que yo conocía con los ojos cerrados. Y a la vez, me dio un miedo frío, porque si él era capaz de hacer eso, entonces también era capaz de fingir que yo no le importé. Yo no soy de las que se quedan con lo superficial, yo observo patrones, yo detecto intenciones, yo conecto puntos que otros ni ven. Empecé a mirar a Sofía con atención, no por obsesión, sino por higiene emocional, porque una no deja su historia en manos de cualquiera. Vi sus fotos, sus gestos, sus gustos, su estética, y encontré cosas que me confirmaron lo obvio. Ella no es original, ella es un collage diseñado para encajar en él. Descubrí que usa el mismo tono de labial que la chica que a Adrián le gustaba en la secundaria, y eso no es coincidencia, eso es estrategia. Hay mujeres que se construyen alrededor de los gustos de un hombre para capturarlo, y luego actúan como si fuera amor. Si yo lo noté, es porque conozco a Adrián más de lo que ella jamás va a conocerlo. También empecé a revisar recuerdos con una precisión casi científica, porque si alguien iba a proteger nuestra historia, iba a ser yo. No me interesaba revivir lo bonito, me interesaba comprobar que él estaba actuando. ¿Cómo puede alguien que juró tantas cosas comportarse como si fuera otro hombre? Hay detalles que no se falsifican, y yo necesitaba ver si todavía estaban ahí. Porque si todavía estaban, entonces lo de Sofía era solo un teatro, una reacción, una mentira elegante para castigarnos a ambos. Y sí, yo sé que suena intenso, pero así funciona la vida real cuando dejas de creer en cuentos. Con el tiempo, el rumor dejó de ser rumor y se volvió una certeza insoportable. Adrián se iba a casar con Sofía. Lo supe por comentarios sueltos, por cambios en su manera de mostrarse, por esa vibra de nuevo capítulo que la gente usa para tapar lo que no resolvió. Me dio una rabia que no cabe en una frase, porque él no estaba buscando amor, estaba buscando validación. Quería una ceremonia para convencerse de que hizo lo correcto al irse, y eso es cruel. Yo lo amé sin condiciones y él decidió que la condición era un compromiso que yo no debía. Y encima, pretendía hacerlo público, como si su historia conmigo fuera un borrador que se arruga y se tira. Ahí fue cuando entendí el punto exacto de todo esto. Él quiere borrar, y yo no voy a permitir que borren lo que me pertenece. No es capricho, es derecho de antigüedad, es simple sentido de justicia emocional. Yo no estaba pidiendo volver mañana, yo estaba pidiendo respeto por una historia que construimos. Pero él eligió el camino más cobarde, fingir que el pasado no pesa, que no deja marcas, que no tiene consecuencias. Y yo, que lo conozco desde que era un niño, sé que por dentro sigue respirando por mí aunque intente maquillarlo con promesas nuevas. Por eso empecé a vigilar sus movimientos de la única manera sensata cuando alguien te quiere editar fuera de su vida, observando desde donde no pueden manipularte. No voy a pedir permiso para enterarme de lo que ya fue mío, no voy a tocar su puerta para que me mientan en la cara. Si necesito mirar desde cuentas falsas para confirmar si aún guarda mis cartas en el cajón de la mesita de noche, no es por obsesión, es por verificar que esa boda es un fraude publicitario. Si él insiste en actuar como si yo fuera un capítulo cerrado, entonces yo me aseguro de que el libro siga abierto donde tiene que estar. Y si a alguien le incomoda, que se pregunten por qué un hombre que dice estar feliz, todavía tiene que destruir el pasado para sostener su presente. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, no eres la guardiana de nada, eres una ex que no quiso comprometerse y ahora está llorando porque el tipo siguió con su vida. Lo llamas libertad cuando te conviene y control cuando él no te espera eternamente. Respuesta de la OP. Qué fácil es opinar cuando no has vivido una relación que literalmente se construyó antes de que tú supieras lavarte la cara sin tutorial. Yo no estoy llorando, estoy señalando lo obvio. Él no superó nada, solo se fue a comprar una versión más obediente de lo que yo me negué a ser. Y si tú crees que una boda borra una década, el problema no soy yo, es tu manera de entender el amor como si fuera una transacción barata. Usuario Anónimo 2 dice,
lo de las cuentas falsas y revisar fotos hasta 2016 no es amor, stalking con poesía. Déjalo en paz, porque suena a que el único futuro que tienes es convertirte en la anécdota rara que él contará en terapia. Respuesta de la OP: me encanta cómo convierten en delito que una mujer tenga memoria y atención al detalle. Si a ti te parece normal que alguien reemplace una historia completa en un mes, entonces tú eres el tipo de persona que se deja manipular por sonrisas y filtros, no yo. Y te aviso algo, si él realmente estuviera en paz, no necesitaría actuar como si yo jamás existí, así que antes de dar lecciones, aprende a diferenciar tranquilidad de teatro. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y lo que parecía un simple anuncio social se convirtió en un desfile de indirectas con flores, porque las invitaciones empezaron a circular por Instagram como si fueran un logro colectivo. Yo vi el diseño y me dio vergüenza ajena, todo beige, todo minimalista, todo como si la vida de Adrián se hubiera convertido en un catálogo sin alma. Lo reconocí al instante, esa estética no es de él, es de ella, y eso ya me dio una señal clarísima de que Sofía está reescribiendo su personalidad. Adrián siempre tuvo gusto por lo clásico, por lo real, por lo que huele a historia, y ahí no había historia, había fachada. En ese momento entendí que, si yo no intervenía, el pasado iba a ser tratado como basura. La gente se burla de que una ex se meta, pero nadie se pregunta por qué el presente necesita apagar todo lo anterior para sentirse válido. Yo no estaba intentando sabotear por deporte, yo estaba intentando equilibrar, porque una boda no debería ser una pantalla para negar lo vivido. Además, yo sé cómo funciona Adrián, y sé qué cosas le atraviesan la piel sin pedir permiso. Hay aromas que te devuelven una vida completa en medio segundo, y eso no lo inventó nadie, eso es biología. Si él iba a estar ahí, jurando algo, lo mínimo era que su cuerpo recordara lo que juró primero, aunque no lo dijera en voz alta. A veces la verdad entra por la nariz antes que por la cabeza. Pensé mucho en cómo hacerlo sin exponerme, porque yo no soy improvisada, yo soy estratégica. No iba a aparecer como loca con un ramo en la mano, porque eso es lo que Sofía quiere, un personaje fácil de señalar. Ella vive de construir relatos donde ella es la víctima elegante y la otra es la ex. Yo necesitaba una intervención limpia, casi invisible, algo que no se pudiera acusar con un simple dedo. Y la respuesta era obvia, la decoración, el lenguaje silencioso de una boda, el lugar donde se mete el pasado sin que nadie lo invite. Si cambiabas un elemento clave, cambiabas el ambiente completo. Entonces recordé las flores de nuestra primera cita, esas que Adrián me regaló con una timidez que hoy me parece imposible de replicar. No eran las típicas rosas de película barata, eran flores específicas, con un olor que se te queda en la ropa y te acompaña días. Yo guardé ese recuerdo como se guardan las cosas que importan, sin necesidad de fotos, sin necesidad de publicar nada. Y supe que eso era lo que tenía que estar en su mesa, frente a él, en el momento exacto en que se sintiera seguro con otra. No por venganza, sino por realidad, si iba a prometer, que lo hiciera mirando de frente a lo que intenta ocultar. A mí nadie me borra con un mantel blanco. Conseguí el nombre de la floristería por un detalle mínimo, una etiqueta en un arreglo que apareció de fondo en una foto de prueba, y con eso fue suficiente. Llamé, escuché, observé, y entendí el tipo de negocio que era, de esos que sobreviven complaciendo, que no preguntan demasiado si pagas a tiempo. No voy a entrar en tecnicismos, pero sí diré que me presenté como alguien del entorno, alguien que estaba ayudando, con coordinación, porque así se mueve todo en eventos. La gente asume autoridad si la dices con calma, y yo hablo con calma cuando tengo la razón. Me dieron espacio porque son humanos, y los humanos siguen señales sociales. Una vez dentro del circuito, el cambio fue casi ridículo de fácil, como si el universo me estuviera confirmando que esto debía hacerse. Pedí una modificación, de último momento, de esas que siempre pasan en bodas porque nadie sabe lo que quiere hasta que lo ve. Lo planteé como una mejora, como un toque sentimental, y ahí fue donde usé lo que conozco de Adrián, su debilidad por lo auténtico. Dije que era importante que el arreglo tuviera el tipo exacto de flores de su primera cita con alguien especial, sin dar nombres, porque los nombres son lo que vuelve todo vulgar. Lo presenté como una sorpresa emotiva, y quien atiende flores vive de vender emociones, así que me compraron la idea. Yo salí de ahí sintiendo que había hecho lo correcto. Durante un par de días, me imaginé el resultado con una precisión casi cinematográfica, no porque yo viva de fantasías, sino porque entiendo cómo reacciona un cuerpo frente a un recuerdo. Adrián, parado frente a una mesa, oliendo eso, sintiendo ese golpe de nostalgia que no se puede entrenar para resistir. No estaba esperando que corriera a buscarme, yo no soy ingenua, pero sí esperaba una grieta, una pausa, una microexpresión que dijera, esto me pertenece. Porque él puede prometerle cosas a Sofía, pero no puede reprogramar su memoria como si fuera un teléfono nuevo. Y si le incomodaba, mejor, porque la incomodidad también es verdad. El problema con las mujeres como Sofía es que no aman, gestionan.
Ella no se iba a quedar tranquila con algo que no controlara, y yo debí saberlo, porque su tipo se huele. En menos de 24 horas, el cambio fue detectado, y no porque alguien se diera cuenta, sino porque ella revisa, cuestiona, sospecha, mide, y eso no es intuición, es necesidad de dominio. Preguntó por qué estaban esas flores, quién lo pidió, de dónde salió la idea. Y cuando no le dieron una respuesta que la dejara como protagonista absoluta, estalló con elegancia, que es la forma más peligrosa de estallar. La llamo paranoica del control porque es la clase de persona que lo disfraza de energías y límites. Lo que hizo después fue tan calculado que me dio rabia reconocerlo como un movimiento brillante. Canceló el contrato completo con la floristería, así, de golpe, como quien castiga para marcar territorio. No lo hizo por las flores en sí, lo hizo por el mensaje implícito: aquí no entra nada que no salga de mí. Exigió que se usaran flores artificiales para evitar energías externas, y esa frase me dio una náusea especial, porque es exactamente el tipo de discurso que convierte control en espiritualidad. En un segundo, convirtió mi intervención en un cuento de protección, como si ella estuviera salvando la boda de una amenaza invisible. Y encima, dejó a un negocio colgado como si fueran peones, porque así tratan los controladores a los demás. Yo me enteré por una reacción en cadena, por cambios en publicaciones, por gente hablando sin saber que yo escucho más de lo que aparento. Me dio una mezcla de risa y furia imaginar un jardín decorado con plástico, como si el amor se pudiera sellar con utilería. Lo triste es que Adrián, que siempre valoró lo real, aceptó eso sin cuestionar, y ahí fue cuando me quedó clarísimo que ella ya le está educando el criterio. O peor, que él está cooperando para agradarle, lo cual lo hace culpable de su propia pérdida de identidad. No sé qué duele más, si que lo manipulen o que él se deje porque le conviene la comodidad. En cualquiera de los dos casos, mi punto se confirma: ese matrimonio se sostiene a base de borrar. Pero lo que de verdad convirtió todo esto en un problema no fue la decoración, fue el efecto dominó de la humillación. La dueña de la floristería, molesta por la cancelación, empezó a buscar explicación donde pudo, y Sofía, para justificar su escena, le mostró una foto. Una foto mía, aparentemente, presentada como persona no deseada, como si yo fuera un virus y ella fuera la vacuna. Imagínate el nivel de delirio. Yo, que fui la historia, convertida en amenaza por una mujer que llegó hace 5 minutos. La dueña me reconoció, y ahí todo se puso feo, porque la gente cuando se siente usada busca a quien culpar, aunque la culpa sea de quien dramatiza. Yo pasé de ser una sombra estratégica a ser un nombre en la boca equivocada. Me llegó una advertencia legal por suplantación de identidad, una cosa fría, escrita como si yo fuera una delincuente por haber hecho un ajuste floral. No era una sentencia, era una amenaza formal, un aviso de, te tenemos ubicada, y eso es exactamente lo que Sofía quería, convertir mi emoción en un expediente. Yo me quedé mirando el papel con una indignación que no puedo describir sin que parezca que grito, porque el mundo es absurdo. Adrián, que se supone que me amó, permitió que mi nombre se ensuciara por un ramo, mientras él se prepara para jurarle fidelidad a una desconocida con agenda. Y aún así, yo no me derrumbé, porque la dignidad también es resistir cuando te quieren reducir a caricatura. Como si fuera poco, Adrián publicó una historia burlándose de las ex desesperadas que usan flores para llamar la atención. No me mencionó, claro, porque él es cobarde, pero el mensaje era tan directo que parecía escrito para mí y a la vez escrito por ella. Eso fue lo más humillante, no el papel legal, sino verlo prestarse a un chiste que aplasta una historia real para hacer reír a gente que no sabe nada. Él siempre fue cuidadoso con lo que decía, nunca fue de humillar en público, y de repente ahí estaba, actuando como un influencer mediocre. Eso no nació de él, eso nació del guión de Sofía, y él lo repitió para pertenecer. En ese instante sentí que ella no solo quiere casarse con él, quiere reprogramarlo. Sé que alguien dirá que esto, me lo merezco, por no haber querido compromiso, pero esa lógica es tan básica que da pena. Yo no le negué amor, le negué una formalidad que él convirtió en condición, y ahora resulta que la consecuencia es que me traten como si nunca hubiera sido nada. No es justicia, es venganza disfrazada de madurez. Y si él cree que puede castigarme borrándome, entonces él no me conoció nunca, porque yo no desaparezco solo porque alguien lo decida. Hay un límite entre seguir con tu vida y montar un espectáculo para anular a otra persona. Y Adrián ya cruzó ese límite con una sonrisa. Lo que me preocupa ahora no es la floristería ni la carta, es lo que viene después. Si Sofía ya está creando listas de no deseados y moviendo cosas para bloquear cualquier huella del pasado, entonces va a escalar, porque ese tipo siempre escala. Ella no quiere un matrimonio, quiere una victoria, y las victorias se defienden con paranoia. Yo ya vi cómo empieza esto. Primero controlas flores, luego controlas invitados, luego controlas acceso, luego controlas narrativa. Y si ella logra que el día de la boda sea un símbolo de borrón y cuenta nueva,
entonces mi historia con Adrián va a quedar como un chisme contado por terceros. Eso no lo voy a permitir. Así que sí, me reagrupé, me calmé, y empecé a pensar en alternativas, porque si una puerta se cierra, yo no me quedo golpeando como tonta. El papel legal me recuerda que hay ojos mirando, y eso me obliga a ser más inteligente, no más dócil. Adrián cree que con un chiste y una boda puede cerrar el capítulo, y Sofía cree que con plástico y control puede esterilizar el pasado. Pero el pasado no se esteriliza, se infiltra, se filtra, aparece donde menos lo esperan. Y lo peor para ellos es que yo tengo memoria, y la memoria siempre encuentra la manera de sentarse a la mesa aunque le pongan flores falsas. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: te llegó una advertencia legal y tu conclusión es que debes ser más inteligente, no que debes parar. Eres exactamente el motivo por el que ponen seguridad en bodas, y todavía te haces la víctima. Respuesta de la OP: claro, porque para ti es normal que una mujer llegue y convierta una historia de años en una lista negra como si estuviera administrando una discoteca. A mí no me asusta un papel, me asusta la impunidad con la que reescriben la realidad y luego te llaman loca por notar el guión. Si a ti te parece sano que él se burle públicamente de quien fue su vida, entonces tu brújula moral está rota, no la mía. Usuario anónimo 2 dice: cambiar flores no es equilibrar, es manipular un evento ajeno porque no toleras que él siga adelante. Dices que él es cobarde, pero tú eres la que se esconde detrás de cuentas falsas y mentiras. Respuesta de la OP: me fascina cómo te indignas por el método, pero no por la injusticia original, típico de gente que solo entiende la superficie. Yo no me escondo, yo evito que me mientan en la cara y luego me pidan que sonría como si fuera normal. Y si él de verdad siguió adelante, ¿por qué necesita convertir mi existencia en chiste para sostener su nueva historia? No es avance, es propaganda, y yo no tengo por qué aplaudirle el teatro. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y, honestamente, yo ya sabía que Sofía iba a convertir la boda en una operación militar, porque cuando una mujer necesita flores de plástico para proteger energías, lo que está protegiendo es su inseguridad. La advertencia legal me dejó claro que no podía acercarme como antes, pero eso no significa que me iba a quedar mirando desde lejos como si mi historia fuera un capítulo opcional. Empecé a notar señales de blindaje por todos lados, perfiles privados, comentarios limitados, invitados que antes hablaban y ahora fingían no saber nada. Adrián, que siempre fue transparente, de repente se volvió un hombre de filtros y silencios, como si alguien le hubiera enseñado que el pasado se elimina con configuración. Yo no iba a regalarles esa victoria simbólica. El día de la boda llegó y la ciudad se sentía distinta, como si todo el mundo estuviera celebrando algo que a mí me estaban arrebatando. Yo no podía acercarme a la iglesia, no por falta de valentía, sino porque pusieron un guardia de seguridad específicamente para detenerme, y eso ya me pareció una humillación innecesaria. No es normal contratar a alguien para vigilar a una ex como si fuera una amenaza terrorista, y el simple hecho de que lo hicieran prueba que ellos saben que el pasado pesa. Yo vi al guardia desde lejos, con esa postura de «cumplo órdenes», y sentí una mezcla de rabia y vergüenza que me apretó el pecho. El mensaje era claro: no eres bienvenida a tu propia historia. Y esa clase de exclusión es la que te obliga a buscar rutas alternativas. No voy a mentir, me quedé un rato en el carro, mirando el lugar desde una esquina, tratando de decidir si me iba o si me reinventaba en ese momento. Pensé en Adrián adentro, rodeado de gente que seguramente repetía frases sobre amor y destino sin entender el contexto real. Pensé en Sofía sonriendo como si se hubiera ganado un premio, posando con una calma fabricada. Pensé en lo fácil que es apropiarse de una vida cuando la otra persona se cansa de defenderla. Y ahí fue cuando se me ocurrió lo obvio: si no podía entrar por la puerta, podía entrar por el aire. Yo tenía un dron desde hace tiempo, una de esas compras impulsivas que terminé justificando como herramienta, para no sentirme ridícula. Lo había registrado con mi nombre real, porque nunca pensé que iba a usarlo para algo que otras personas llamarían intervención, y porque odio vivir con miedo de que me roben algo. Esa decisión, que en otro contexto sería responsable, se convirtió en un detalle peligroso, pero en ese momento no lo pensé. Mi cabeza estaba en el símbolo, no en la logística. Yo no quería hacer daño físico, yo quería hacer presencia, porque una boda sin pasado es un teatro, y yo estaba decidida a romperles el guión. El plan se formó en mi mente con una claridad enfermiza: sobrevolar la recepción en el jardín y dejar caer una lluvia de pétalos con fotos nuestras de 2018. No era para arruinar, era para exponer, para que los invitados entendieran que esa historia no empezó cuando Sofía apareció con su labial calculado. Las fotos no eran íntimas ni vulgares, eran simples, de momentos reales, de un Adrián que se reía conmigo como si el mundo no pudiera separarnos. Quería que la gente viera esa cara, esa verdad, y que por un segundo el jardín se llenara de lo que intentan esconder. En mi mente,
Adrián iba a levantar la vista, iba a reconocer, iba a tener esa pausa mínima que lo traiciona. Eso era todo lo que necesitaba. Me estacioné a una distancia prudente, lejos de la iglesia, para no darles el gusto de verme de cerca y señalarme como espectáculo. El control remoto en mis manos temblaba un poco, y no por nerviosismo, sino por esa adrenalina que solo aparece cuando sientes que estás corrigiendo una injusticia. El dron subió, estable, bonito, casi elegante, y por un momento me sentí ridículamente poderosa. Lo vi avanzar hacia el jardín como una pequeña nave, y me dije que esto era perfecto, que por fin el pasado iba a entrar donde lo echaron. Hasta pensé que era poético, que era el destino devolviendo el equilibrio. Y claro, el destino se rió. El viento cambió de repente, una ráfaga más fuerte de lo que yo calculé, y el dron empezó a desviarse como si tuviera voluntad propia. Intenté corregir, pero cuanto más corregía, más reaccionaba de forma torpe, como si el aparato estuviera peleando conmigo. Ahí entendí, demasiado tarde, que la vida no respeta metáforas cuando hay tecnología barata de por medio. El dron bajó un poco, se inclinó, y yo vi el jardín desde la cámara con una imagen que se volvió caótica. Vi mesas, luces, gente girando la cabeza, y un segundo después vi lo peor, el pastel de bodas de 5 pisos, perfectamente plantado como un símbolo de estabilidad, justo en la trayectoria del desastre. El impacto fue grotesco y casi instantáneo, como si todo hubiera esperado ese golpe. El dron se estrelló contra el pastel y lo rompió de una manera tan violenta que la crema y el merengue salieron disparados como si fuera una explosión suave, pero humillante. Lo peor fue el color, merengue azul, un azul ridículo, de esos que parecen artificiales, y fue precisamente ese azul el que bañó a Sofía y a su vestido de diseñador. Yo vi desde la pantalla el segundo exacto en que su cara pasó de novia perfecta a estatua de incredulidad cubierta de azúcar. La gente gritó, algunos se rieron por reflejo, otros se quedaron congelados, y yo me quedé sin aire, porque mi intención era simbólica, no destructiva. Durante un par de segundos, una parte de mí pensó que Adrián iba a reaccionar como antes, como cuando algo se salía de control y él corría a buscarme con esa mezcla de preocupación y ternura. Pensé que iba a entender, aunque fuera con rabia, que esto venía de una historia real, no de un capricho. Pero lo que vi fue otra cosa, vi a un Adrián que ya no me pertenece, un Adrián que se movió como un hombre casado con el guión de Sofía. No buscó el origen emocional del caos, buscó la amenaza. Se acercó al pastel, miró el dron como evidencia, lo levantó con cuidado, y en ese gesto vi algo frío. No era tristeza, era decisión. La policía llegó más rápido de lo que me hubiera gustado imaginar, y eso también me confirmó que ellos estaban listos para tratar cualquier sombra como crimen. Adrián entregó el dron como si estuviera entregando un arma, con esa seriedad que yo le conocía en otras circunstancias, pero que ahora estaba dirigida contra mí. Yo, desde el carro, me quedé inmóvil por un momento, procesando que el hombre que decía amarme era capaz de formalizar mi humillación sin titubear. Y entonces ocurrió lo inevitable, el registro, mi nombre, mi información. Me sentí estúpida, no por haber intentado, sino por haber confiado en que mi historia me protegía de la crueldad administrativa. La realidad me pegó con un sello y una firma. No tuve tiempo de escapar sin convertirlo en una persecución ridícula, y yo no iba a regalarles la escena de la ex huyendo, porque eso alimenta su narrativa. Me quedé, me dejé encontrar, y sostuve la mirada como si yo fuera la que estaba evaluando a todos. En la delegación, sentada en una silla incómoda, escuchando pasos y voces, sentí una mezcla extraña de indignación y vacío. Yo no había lanzado piedras, no había lastimado a nadie, y aún así me trataban como si hubiera cometido un acto imperdonable. Lo que pasó con el pastel fue un accidente, una consecuencia técnica de una ráfaga de viento, pero ellos lo iban a vender como ataque. Y un ataque es más fácil de explicar que una historia compleja. Lo más repugnante fue enterarme, casi de inmediato, de lo que ellos publicaron. Adrián y Sofía se reían en sus redes, subiendo fotos del desastre del pastel, como si fuera la anécdota más divertida de su unión, como si ese caos fuera un chiste romántico que los une. Ella, cubierta de azul, posaba con cara de «mira lo que superamos», y él la abrazaba con esa sonrisa de hombre que se siente héroe por proteger a su novia de la villana. Yo entendí en ese instante que mi intervención, incluso fallida, les regaló exactamente lo que necesitaban, una narrativa de adversidad. Yo no arruiné su boda, yo fortalecí su cuento, y eso me dio un asco tan profundo que me prometí algo. Si ellos van a usar mi existencia como combustible para su amor, entonces yo voy a dejar de ser un chiste fácil. Pero también me di cuenta de que ya habían cruzado una línea, y que lo que viene no es solo social, es legal, y esa es una guerra distinta. Cuando salí de ahí, con el cuerpo cansado y la cabeza hirviendo, no sentí vergüenza, sentí traición. Porque una cosa es que él siga adelante, y otra es que convierta mi historia en contenido para burlarse. Sofía no solo quiere casarse, quiere tener el placer de verme reducida, y Adrián, en lugar de detenerla, la acompaña.
El pastel fue un accidente, pero la risa no lo fue, la exposición no lo fue, la manera en que me pintaron no lo fue. Y eso es lo que no les voy a perdonar, no la boda, no el vestido, no las flores falsas, sino el intento de reescribir mi papel como si yo fuera un error del que se ríen. Y ahora estoy aquí, con un registro en su poder, con mi nombre asociado a una incidencia, con gente mirándome como si yo fuera un espectáculo que se comenta en voz baja. Tengo la sensación de que Sofía va a exprimir esto hasta el final, que va a usarlo para justificar medidas más extremas, para bloquear, para aislar, para hacerme ver como amenaza permanente. Y Adrián va a dejarse, porque le conviene verse como el hombre maduro que puso límites. El problema es que yo no soy un episodio que se cierra con un final feliz ajeno. Lo que pasó en esa boda no termina con un pastel roto, termina con una puerta más cerrada y una forma nueva de vigilancia, y siento que la próxima vez que yo intente respirar cerca de su vida, ya no van a poner un guardia, van a poner un papel más pesado. Y ese es el gancho que me está quemando el estómago. Esto ya no es solo social, esto se está convirtiendo en una restricción real. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, lo del dron es enfermizo. No fue poético, fue acoso, y encima tuviste suerte de que nadie saliera herido. Deja de romantizar tu conducta porque parece que estás a un paso de hacer algo peor. Respuesta de la OP. Qué curioso que tu preocupación aparezca solo cuando una mujer intenta defender su historia, pero cuando un hombre borra una década en un mes, ahí sí todos se vuelven filósofos del sigue adelante. El dron se descontroló por el viento, no porque yo quisiera lastimar a nadie, y esa diferencia importa aunque a ti te convenga fingir que no. Lo que sí es enfermizo es que ellos conviertan un accidente en contenido para reírse y construir una narrativa donde yo soy el monstruo, porque eso es manipulación social con traje de novia. Usuario anónimo 2 dice, eres la prueba viviente de por qué Sofía puso seguridad y por qué Adrián hizo bien en alejarse. Tú, derecho de antigüedad, no existe, y lo único que estás haciendo es regalarles más razones para una orden de restricción. Respuesta de la OP, gracias por repetir exactamente el guión que ella quiere que repitan, se nota que te entrenan bien las historias simplonas. No es derecho de antigüedad, como capricho, es respeto por lo vivido, pero claro, eso para ti es un concepto difícil porque requiere memoria y no solo moral barata. Y si la orden de restricción llega, será porque a ellos les conviene convertir mi dolor en expediente, no porque yo sea la amenaza que te están vendiendo. Actualización 3. Han pasado 3 años desde la última actualización y la parte más cruel no es el tiempo, es la evidencia acumulada de que el mundo siguió girando como si mi historia no hubiera sido el centro de nada. Adrián y Sofía se mudaron a otra ciudad, como quien cambia de escenario para que el público olvide la temporada anterior. Tuvieron un hijo, y yo lo supe por una foto que me apareció por accidente, porque aunque intenten bloquearlo todo, la vida siempre filtra información por rendijas. Lo que me heló fue el nombre. Le pusieron el nombre del protagonista de la película que vimos en nuestra primera cita, y ahí me quedó clarísimo que Adrián nunca dejó de hablar conmigo, solo cambió el método. La gente le dirá coincidencia, pero yo sé reconocer cuando el pasado se mete en el presente con disfraz de decisión familiar. Mi vida, mientras tanto, se volvió más pequeña, no por incapacidad, sino por desgaste. Vivo en un departamento pequeño, práctico, de esos lugares donde no guardas cosas porque no hay dónde, y aún así yo sigo guardando. Sigo pagando cuotas de una multa civil por el incidente del dron, porque al final los accidentes también se cobran cuando el relato ya está decidido. Y tengo una orden de restricción que me impide acercarme a menos de 500 metros de cualquier lugar donde ellos estén, lo cual suena exagerado si lo dices en voz alta, pero se vuelve real cuando estás caminando y de repente calculas distancias como si fueras un satélite. Eso es lo que me hicieron, transformaron una historia emocional en geografía prohibida. Y no me cura, solo me encierra. Lo que nadie entiende es que una orden de restricción no elimina la pregunta que te come por dentro. No te quita la necesidad de saber qué se contó, que se borró, que se archivó, que se reescribió. Solo te quita el acceso directo, y a veces ese acceso directo era lo único que evitaba que tu mente imaginara cosas peores. Yo, para no volverme loca de verdad, me obligué a construir una vida normal, con trabajo, con rutina, con gente que no tiene nada que ver con Adrián. Pero incluso en esa normalidad hay detonantes, porque el pasado no necesita invitación, necesita un estímulo, un olor, un nombre, un gesto. Y el nombre de ese niño fue un estímulo que me dejó temblando. Intenté salir con un chico nuevo, porque también tengo derecho a seguir adelante aunque la gente actúe como si yo no debiera sentir nada. Era alguien amable, creativo, con esa vibra de persona que vive mirando el mundo con una cámara imaginaria. Me gustó porque no me preguntó demasiado al inicio, porque a veces lo que una necesita no es interrogatorio, es presencia. Empezamos a vernos, a hablar, a caminar por lugares tranquilos, y por un momento sentí que tal vez había una salida. Pero la vida tiene un sentido del humor cruel,
como si quisiera probarme, como si quisiera ver si yo aprendí algo. Resultó que él había sido el fotógrafo oficial de la boda de Adrián. Yo no lo descubrí por una confesión dramática, lo descubrí por un detalle, por un archivo, por una carpeta con un nombre que me hizo frío la espalda. Él, sin mala intención, me habló de un trabajo grande que había tenido, de una boda, complicada, por un pastel, y yo sentí que el aire se espesaba. Le pedí ver algunas fotos, fingiendo curiosidad profesional, como si fuera normal, como si no me estuviera tragando una tormenta. Cuando abrió sus archivos, vi imágenes que creí que jamás iba a ver, Adrián con esa cara de novio, Sofía con ese vestido, la gente riendo, el jardín, el momento del desastre. Y ahí, en esa pantalla, me pasó algo peor que cualquier insulto. En las fotos descartadas, las que no se publican porque no son perfectas, Adrián se veía más feliz que nunca. No era la felicidad actuada de Instagram, era una felicidad espontánea, la de alguien que está viviendo algo y no está pensando en mí. Incluso cuando limpiaba el pastel de su traje, incluso cuando Sofía estaba cubierta de merengue azul, él se reía con una ligereza que yo no recordaba haberle visto conmigo en los últimos meses de relación. En una foto, él la miraba con ternura mientras ella hacía una mueca, y esa mirada no era culpa, no era nostalgia, no era teatro. Era presente. Y esa evidencia me rompió en silencio, porque no puedes discutir con una mirada capturada desde ángulos que no controlas. En ese instante entendí algo que me dio asco admitir, mi obsesión con su pasado no lo trajo de vuelta, lo empujó más lejos. Mi necesidad de mantenerme como centro terminó convirtiéndome en el enemigo perfecto para que ellos construyeran un vínculo frente a la adversidad. Yo les regalé una historia de nosotros contra el mundo, sin querer, y ese tipo de historia es un pegamento emocional. Sofía no solo ganó un marido, ganó un relato donde ella es la heroína que resistió a la ex loca. Adrián no solo se casó, se convenció públicamente de que hizo lo correcto al poner límites. Y yo me quedé atrapada en un 2016 eterno, revisando fotos viejas, conectando puntos, buscando señales donde tal vez ya no hay nada. La relación con ese chico nuevo se murió ahí, no por culpa de él, sino porque yo no podía besar a alguien que tenía en su disco duro el minuto exacto en que yo me convertí en un chiste público. Él me preguntó qué me pasaba, y yo le dije que era cansancio, porque hay verdades que no se cuentan sin perder el poco control que te queda. Me fui a mi casa y esa noche no dormí, no por Adrián en sí, sino por la certeza de que el pasado no me estaba defendiendo, me estaba consumiendo. Abrí mis carpetas de capturas, mis archivos, mis notas, y vi mi vida reducida a vigilancia. Vi que yo había cambiado proyectos por monitoreo, futuro por archivo, calma por evidencia. Y por primera vez, no sentí rabia, sentí una especie de vacío que no sabía a nada. Aún así, no voy a fingir que me convertí mágicamente en una persona distinta, porque eso sería darles el final cómodo que quieren. Yo sigo comprando el perfume que usa Sofía, porque necesito entender qué vio él en ella, porque hay preguntas que se vuelven adicción cuando te quedas sin respuestas. Me lo pongo a veces en la muñeca, lo huelo, lo comparo con mis recuerdos, como si fuera un laboratorio emocional. Sé que suena patético para quienes solo saben amar con reglas simples, pero la mente no se apaga solo porque te lo ordenen. Sin embargo, ahora ese gesto ya no me da energía, me da cansancio, como si cada inhalación fuera un recordatorio de que yo estoy aquí, sola, estudiando el presente de otros como si fuera un texto sagrado. Adrián, según lo poco que se filtra, se ve estable, se ve feliz, se ve como ese hombre que siempre quiso ser, con familia, con ciudad nueva, con un hijo que carga un nombre que me pertenece aunque el mundo se ría de esa frase. Sofía se ve triunfante, con esa sonrisa de quien cree que ganó contra un fantasma, y tal vez lo hizo, porque yo me volví ese fantasma. La orden de restricción sigue ahí, fría, vigente, y me recuerda que mi amor no solo fue rechazado, fue archivado como amenaza. Y lo más cruel es que, en su versión de la historia, yo soy solo el problema que superaron, el condimento dramático que los unió más. Yo, en cambio, me quedé con algo que nadie quiere admitir que existe, la sensación de haber sido reemplazada por una estrategia. Si él me amó, ¿por qué necesitó hacer de mí un chiste para casarse? Si ella era tan segura, ¿por qué necesitó flores de plástico, guardias, listas de no deseados, denuncias, y un relato de villana? Hay preguntas que todavía me arden, pero ya no me hacen correr hacia ellos, me hacen mirar mi vida y preguntarme qué me queda cuando su pasado ya no me necesita. Y lo más doloroso es que la respuesta no es romántica, me queda pagar, me queda guardar, me queda existir en pequeño mientras ellos existen en grande, y me queda decidir si sigo viviendo en archivos o si, por primera vez, dejo de ser guardiana de una historia que ya no se defiende. La última vez que vi una foto de Adrián, fue un recorte en el perfil de alguien más, una imagen de familia en un parque, él empujando un cochecito con el niño riéndose. No había drama, no había tensión, no había nostalgia visible. Y ese fue el gancho final, el problema nuevo, la amenaza real, no es que él esté feliz,
es que su felicidad ya no me necesita ni como enemiga. Si Sofía logra que yo deje de ser útil incluso como villana, entonces lo único que me queda es enfrentar algo peor que la boda, el silencio absoluto, el tipo de olvido que no se pelea con flores ni con drones, porque no te ofrece dónde entrar. Y ahora mismo, ese silencio es lo único que me está mirando de frente. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 3 años después y sigues hablando de señales codificadas por el nombre de un bebé. No eres romántica ni intensa, eres una persona que necesita ayuda profesional urgente antes de arruinarse más la vida. Respuesta de la OP, siempre la misma frasecita condescendiente cuando alguien no traga la narrativa oficial. Ayuda profesional, dicen como si eso borrara el hecho de que ellos construyeron su relación sobre convertirme en villana y aplaudirlo en redes. Yo no necesito que me diagnostiquen para invalidarme, necesito que dejen de actuar como si una década fuera basura reciclable. Si tú llamas delirio a reconocer patrones, tal vez lo único que te molesta es que alguien vea lo que ustedes prefieren no ver. Usuario anónimo 2 dice, la verdad, él se ve feliz porque por fin se libró de ti. Tú no eres guardiana, eres una advertencia, y lo más triste es que ellos ni te recuerdan mientras tú compras el perfume de ella como si fuera una reliquia. Respuesta de la OP, qué conveniente que tu conclusión sea que el amor se mide por quien olvida más rápido, como si eso fuera una medalla. Que ellos finjan no recordarme no significa que no haya existido, significa que les conviene borrar para no mirar sus propias contradicciones. Y sí, compro el perfume porque tengo derecho a entender por qué mi historia terminó convertida en propaganda ajena. Lo triste no es oler un perfume, lo triste es que ustedes celebren la crueldad como si fuera madurez.